Aldo y Liliana Suárez, nacidos ambos en Argentina, son ministros ordenados de las Asambleas de Dios de Estados Unidos. Junto a su familia, el pastor Aldo, de origen judío, recibió el llamado del Señor de crear conciencia y despertar a la iglesia cristiana acerca de la necesidad de interceder por el pueblo judío en Argentina, y no solo por la paz de Jerusalén, sino también por la salvación de ellos. En la charla abierta 78 de TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, los pastores Aldo y Liliana estarán compartiendo sobre el ministerio Vínculos de Paz, que busca crear conciencia, despertar a la iglesia cristiana e interceder por la salvación del pueblo judío. Muy bienvenidos a todos los amigos de TJC2 a nuestra charla número 78, charla abierta TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, que es una visión que nuclea varios segmentos de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, y que tiene que ver con la reconciliación en el cuerpo del Mesías de judíos y gentiles, ambos creyentes en Jesús. Es una visión que empezó en el año 1995, el año que viene vamos a cumplir 30 años, y ya está en los 5 continentes. Y básicamente es una visión que busca el arrepentimiento a través de la oración y la humildad ante todas las heridas, especialmente la primera herida en el año 325, que fue infligida al pueblo judío por el pueblo gentil. Hemos tenido 18 siglos de historia, con muchísimos desencuentros, distanciamientos, pero siempre Dios ha mantenido al pueblo judío, siempre lo ha acompañado y lo ha ayudado. Y es en el siglo XX, en el siglo XXI, donde nosotros vemos el cumplimiento, o empezamos a ver el cumplimiento de todas las promesas dadas al pueblo judío respecto de la tierra y respecto de volver al Mesías. En el año 48, el pueblo judío recupera la tierra en un solo día, y en el año 67 se produce un derramamiento del Espíritu Santo en Estados Unidos, en el movimiento que luego va a tener el nombre de Judíos por Jesús, y muchos judíos que reciben al Mesías y que lo reconocen a Jesús como su Mesías judío, empiezan a entender que Dios los está llamando a mantenerse dentro de la identidad judía, cuando ya no es necesario ingresar a una iglesia gentil para desarrollar la fe y crecer en la fe en el Mesías. Son 2 hitos históricos que están probados y que tienen que ver con que la preparación que está haciendo el mismo Señor de su segunda venida. Así que esto es TJC2. Tenemos grupos de oración en 40 naciones, y lo más importante que Dios nos ha estado enseñando es que la unidad tan deseada en Juan 17 no se hace en los términos humanos, sino en los términos que Dios mismo ha puesto, y que son basados en, por ejemplo, Santiago 5:16, confesaos los pecados unos a los otros para que seáis sanados, oren unos por otros para que sean sanados. Y también esa hermosa escritura donde dice, antes de ir a entregar tu ofrenda al Señor, reconcíliate con tu hermano. Y de esto se trata TJC2, la reconciliación en el cuerpo del Mesías. No es casual que en este día post-Pascua podamos hablar de estas cosas, así que es una bendición. Y además ya es una bendición la charla de hoy, porque tenemos 2 invitados y más invitados de un ministerio que se llama Vínculos de Paz. Y vínculos tiene que ver con esto, tiene que ver con una reconciliación. Y la paz no es la paz como la da el hombre, sino es ese shalom. Nos visitan hoy el pastor Aldo Suárez Zablotsky y su esposa Liliana Suárez, y además parte del equipo de Vínculos de Paz, al cual nosotros también nos sumamos como visión, somos amigos de Vínculos de Paz, y Vínculos de Paz es amigo de TJC2. Así que es una gran bendición tenerlos hoy. Y antes de darle el micrófono al pastor Aldo, queríamos contarles brevemente que, porque después no queremos interrumpir toda la transmisión y todo lo que van a compartir, vamos a tener una hermosa conferencia el 11 y 12 de mayo acá en Buenos Aires, en la localidad de Belgrano, esto es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Una conferencia que va a tener 4 oradores. 3 oradores vienen del exterior, uno es de Mendoza,
Y ya les vamos a pasar un video para que, si les gusta el video, mucho más les va a gustar la conferencia. Así que ahí vamos. Bueno, como habrán visto ahí en el video, que está realmente muy bonito, vemos los 4 oradores, los temas que van a estar compartiendo. Son personas que han caminado esos temas, que siguen caminando y han experimentado la sanidad y la gloria de Dios en estos viajes de oración y en los temas que son centrales en el corazón de Dios. Ahí ustedes ven el logo, que el logo de TJC2 ha ido cambiando y este es el tercer logo que tenemos en casi 30 años y muestra la puerta dorada y adelante el árbol del olivo. La puerta dorada es por donde va a entrar el Mesías desde el Monte de los Olivos y va a entrar por esa puerta. Y simbólicamente va a estar esperando en esa avenida el árbol del olivo, que es judíos y gentiles, las ramas naturales y silvestres en un solo árbol. La unidad de la iglesia, Juan 17 y Efesios 2, unidos por la sangre del Mesías. Así que bueno, maravilloso esto. Así que los esperamos y ahí tienen, ya estamos inscribiendo. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, tienen nuestros teléfonos, nuestros mails y estamos en las redes. Y ya queremos ir a la charla de los pastores, Aldo y Lili Suárez. Así que, hermano Jeremías, te vamos a pedir que puedas estar haciendo una oración. Adelante. Amén. Padre, te damos gracias por este nuevo encuentro en el cual vamos a poder escuchar una vez más tu voz, tu palabra, lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias por cada persona que está en este Zoom. Gracias por el pastor y su querida esposa. Señor, llena con tu Espíritu Santo, unge, para que cada palabra pronunciada llegue y cale profundamente en nuestros corazones. Señor, bendecimos a nuestros hermanos judíos mesiánicos, bendecimos a Israel en este tiempo tan difícil y pedimos que la sangre del Mesías siga cubriendo Israel, a tu iglesia judía y a nosotros que estamos en este sur. Lo pedimos en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jeremías. Muchas gracias. Bueno,
Ahí estamos con los pastores Aldo Suárez y Lilian Suárez. Les pedimos que se desmuteen, se puedan desmutear. Ahí encontré el micrófono. Muy bien, Bueno, siéntanse como en su casa, estamos en familia, bueno, los amamos y gracias por este tiempo que dedican a hablar de su ministerio y también amén. Muchas enseñarnos qué es lo gracias. que Dios está haciendo. Adelante. Gracias. Muchas gracias, María. Les saludamos a todos con el Shalom de Yeshua HaMashiach. Y es para nosotros un placer, un gran honor en realidad, poder ser parte de este Zoom meeting, ¿verdad? Porque a veces los sigo, tengo la posibilidad de verlos y veo que han pasado a través de esta pantalla y de este grupo excelentes exponentes con mucho conocimiento acerca del tema que están hablando. Yo le decía a María, ¿estás segura que quieres que nosotros compartamos? Porque nosotros recién estamos dando nuestros primeros pasos en este ministerio y bueno, hoy vamos a estar compartiéndole con ustedes cómo es que el Señor nos llamó en nuestros sesentas, ¿verdad? Yo digo siempre 3 veces 20 para que no suene tanto, pero el Señor nos llama en nuestros 60 después de haber pastoreado 30 años en Estados Unidos y para hacer este ministerio. Hay algunos versículos claves que quisiera leerles en primer lugar y luego le voy a dar a mi esposa para que les salude. Ahí en el Salmo 137, versículos 5 y 6, recordando y lamentando, ¿no? Cuando estaban cautivos, dice ahí junto a los ríos de Babilonia, dice el verso 5: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y en Isaías, capítulo 62, verso 1, dice, por amor a Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Otro versículo importante que se encuentra en Romanos 10, 1, cuando el apóstol Pablo dice en el primer versículo del capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y más adelante, bueno, les voy a comentar cómo hacemos, cuando hacemos visitas a las diferentes iglesias, siempre hago mención del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, cuando el Señor, después de haber estado orando toda una noche, tiene que elegir a los discípulos y el primer encargo que les da es no pasen por ciudades de samaritanos, ni entréis a los lugares donde están los gentiles, sino vayan primeramente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y yo siempre digo, bueno, a pesar de que los discípulos le hicieron caso, fueron, algunos aceptaron y otros rechazaron, pero después de 2000 años nos encontramos con un 80% de judíos que no creen en el Mesías. Muchos son agnósticos, otros no creen para nada en Dios, creen en otras religiones y no quieren ni siquiera escuchar el nombre de Jesús. Así que compartimos en las iglesias precisamente esto para crear conciencia de que el pueblo de Dios necesita oír del Mesías y que en lugar de que el gentil quiera judaizar, el gentil que conoce al Mesías tendría que llevar el mensaje del Evangelio al pueblo judío. Voy a dejar que mi esposa les salude y luego voy a comenzar a contarles un poco de mi vida. Muchas gracias, estamos muy agradecidos por la oportunidad, respetamos tanto a este ministerio, sabemos que Dios lo puso en nuestro camino. Bueno, como me dijo mi esposo, yo no soy judía, soy de madre ucraniana y padre ruso, pero siempre tuvimos en mi casa un gran respeto y amor por Israel y por todo el pueblo judío. Y bueno, es una historia larga, pero fuimos pastores por varios años en California. Somos argentinos, pero vivimos muchos años en Estados Unidos. Y hace más o menos 6 años sentimos la necesidad, y mi esposo, por ser judío, se despertó el gran deseo de precisamente hacer algo por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. Y fue así que decidimos, sin saber mucho qué hacer,
pero Ujú. sí con nuestra disposición y nuestro corazón abierto, Dios nos fue dirigiendo y se creó este Ministerio Vínculos de Paz y nos conectamos con varias personas muy Ujú. lindas. Y bueno, ahora él les va a contar más de la historia, pero yo Ujú. solo les quiero agradecer esta oportunidad y realmente sabemos que Dios nos conectó y eso es lo importante, cómo Él nos va guiando y dando esa sabiduría y esas conexiones divinas. Así Ujú. que muchas gracias por este tiempo y yo sé que nos vamos a seguir bien. Muchas gracias, Ujú. Liliana. Voy a comenzar a contarles. Yo lo escribí todo, así que yo creo que tenemos 3 o 4 horas para escuchar. No, no se crean. Pero les puedo comenzar contando que crecí en una familia cristiana y fui criado como gentil, a pesar de que mi mamá era judía, askenazi. Y cuando yo nací, mis padres ya eran creyentes en Yeshua. Una de mis hermanas, que a mí me lleva 2 años de edad, ella había enfermado de meningitis cuando tenía 10 meses y un compañero de trabajo de mi papá le dijo: Suárez, ¿por qué no llevas a la nena a la iglesia evangélica? Allí los pastores van a orar y ¿quién te dice que Dios puede sanar y hacer un milagro? Y que mi mamá fue con mi hermanita a la iglesia, mi papá se fue a trabajar, los pastores oraron y después de 10 meses que no había emitido ningún sonido, mi hermana comenzó a balbucear, rápido fue a un teléfono público, en esa época no existían los celulares, y, y hizo que mi papá escuche a la nena diciendo sus primeros sonidos, digamos, a los 10 meses. A partir de ahí ellos comenzaron a asistir a la iglesia. Mi papá llegó a ser pastor y bueno, él era bivocacional, trabajaba en su trabajo secular, pero también pastoreaba. Y yo desde pequeño lo veía a él predicar y yo decía, bueno, cuando sea grande yo también quiero ser como mi papá, quiero ser predicador. En cuanto a mi mamá, ella hablaba yiddish por ser askenazi. A nosotros no nos enseñó a hablar yiddish, pero cuando se veía con mis tíos, con sus hermanos o sus hermanas, escuchaban que hablaban en yiddish y a veces cantaba canciones en yiddish. Pero como mi mamá posiblemente tuvo, y nos contaba, tuvo una niñez bastante difícil, es como que ella no quería recordarse de su niñez y no nos habló mucho de la cultura judía. Así que yo me crié como gentil, lo que comúnmente el judío dice como un goy, pero no despectivamente, sino como la palabra indica, ¿no? Como alguien del pueblo. Y bueno, al ver a mi papá cómo predicaba, yo quería ser como él. Y a los 5 años, eh, cada domingo, a la hora del servicio dominical, yo me ponía a predicar, me subía o a una mesa o a una higuera que había en el fondo de mi casa y comenzaba bien fuerte a predicar. Y a veces el estilo de predicación mía era como Juan el Bautista, porque empezaba diciendo: generación de víboras, arrepiéntanse. Y bueno, los vecinos escuchaban ese estilo de predicación mía un poco duro, pero yo me hacía toda mi reunión y de repente un día, domingo por la tarde, llega a la reunión don Vicente Ruano y dice: vengo por la invitación que hace ese niño que grita en Liguera todos los domingos. Y ese día don Vicente Ruano entregó su vida al Señor, aceptó a Jesucristo como su Salvador. Así que cada vez que me acuerdo de eso, digo, qué bueno que en mi predicación un poco dura y áspera, alguien escuchó y fue a la iglesia y recibió a Jesucristo en su corazón. Así que eso es un recuerdo muy lindo que yo tengo. Yo serví al Señor desde la niñez y cuando nos casamos con Liliana, decidimos emigrar a Estados Unidos, pero con la idea de trabajar secularmente y de ser, como dicen en inglés, churchgoers, ¿verdad? Ir a la iglesia, ser cristianos normales, creyentes en el Señor, pero no pensábamos entrar en el ministerio. Así que llegamos a Seattle, Washington, ahí con el límite con Canadá, y estábamos esperando un bebé. Al poco tiempo que llegamos tenía que nacer ese bebé, pero unos 2 días antes, cuando nos hicieron un baby shower, Liliana se dio cuenta que no sentía movimiento en su estómago con el bebé, así que
fuimos al hospital y nos enteramos que su corazoncito se había detenido. Así que fue un golpe muy grande para nosotros, esperando en 2 días más iban a hacer ese bebé, pero al Señor le plació llevarlo. Y fue nuestra primer tristeza, pero bueno, tratamos de continuar sirviendo al Señor, asistiendo a la iglesia. Conocimos a una familia peruana, el cónsul de Perú, eran todo un grupo de católicos carismáticos que se reunían en el Sagrado Corazón de Seattle, Washington, y cada jueves nos reuníamos con ellos para cantar, para adorar, para orar, y teníamos tiempos muy lindos cada semana. Y bueno, llegó un momento que sentíamos que no encajábamos en la vida secular y decidimos ir al seminario bíblico. Entonces nos fuimos para California, para Los Ángeles, y me recuerdo que un 15 de enero de 1990 llegamos al seminario bíblico y ahí comenzamos a estudiar, a prepararnos, porque sabíamos que teníamos un llamado de parte de Dios para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Y qué más puedo decirles? Bueno, comenzamos a estudiar, luego pastoreamos, ya desde el 90 comenzamos a pastorear una iglesia y eh, fue más o menos unos 6 a 7 años atrás que fuimos a un concilio general de las Asambleas de Dios de Estados Unidos, donde estaban representadas unas 13.000 iglesias de todo el país. Y como siempre, a nosotros nos gustaron las misiones, vamos siempre a donde están las mesas que representan a las misiones y encontramos a un hermano que representaba el ministerio en la esperanza de Jacob, de Jacob Hope. Y él nos decía, miren, necesitamos a alguien que nos represente, tenemos gente viajando para servir al pueblo judío en Ucrania, en Israel, en Rusia, en Etiopía, en Argentina, pero necesitamos que un matrimonio nos represente en Argentina. Bueno, regresamos a casa, pero esa noche, mientras estábamos en el hotel, mientras estábamos en la convención, siento en mi oído, para mí fue una voz audible, que me dijo así estas palabras: por 30 años le predicaste a los gentiles y a tu propio pueblo no le predicaste. Y yo me quedé sorprendido, ahí me puse en posición de Moisés: Señor, yo no fui criado como judío, soy judío, pero no sé mucho acerca de la cultura judía. Así que, ¿por qué me estás diciendo a mí eso? Bueno, la verdad es que no pude dormir por 3 noches pensando en eso. Sonaba en mi mente: no le estás predicando a tu pueblo, no le estás predicando a tu pueblo. Bueno, nosotros regresamos a California, seguimos pastoreando una iglesia creciente, estábamos cómodos con muchos proyectos, pero resulta que el Señor nos dejó tranquilos, porque usó a diferentes personas para confirmar en nosotros ese llamado que Dios había puesto y que el Señor me había dicho: por 30 años le predicaste a los gentiles y no le predicaste a tu pueblo. Primero me sentí que no era el indicado, porque le dije: yo no estoy preparado, no tengo conocimiento, no fui criado como judío, Señor, ¿cómo hago eso? Pero bueno, comenzaron a pasar ciertas situaciones, ¿verdad? Y bueno, lo primero que sucede es que un día miércoles, que estábamos en un estudio bíblico, al finalizar el estudio se acerca un miembro de la iglesia, dice: pastor, mire, sentí de regalarle este libro, no sé si significa algo para usted, pero tome, aquí se lo doy, se lo regalo. Y cuando miro era una Torá en hebreo y español. Y le digo: hermano, claro, por supuesto, le digo, yo soy judío, qué lindo poder tener una Torá en hebreo y español. Y cuando abro, en la última página al revés, decía editado ¿cuál es la otra palabra? Sí, editado y producido en Buenos Aires, Argentina. Y digo: ay, Señor, ya me estás mostrando algo acerca de los judíos, una señal. Claro, pero nosotros tratamos de no prestarle mucha atención porque estábamos con nuestra agenda. Teníamos nuestra agenda, seguir plantando iglesias. Habíamos plantado 3 iglesias hijas de la iglesia principal. Queríamos seguir desarrollando pastores y ministerios. Teníamos, ahí pensábamos que íbamos a morir como pastores en esa iglesia. Pero el Señor comenzó a mostrar, otro hermano se acerca otro día y dice: pastores, mire, yo no soy de soñar,
pero soñé que ustedes estaban jugando con unos niños pelirrojos, dos niños pelirrojos, y ustedes le hacían cariño en la cabeza a esos niños pelirrojos. Nosotros nos miramos con Liliana inmediatamente, porque yo tengo dos primas que son judías y son pelirrojas, que estuvieron en Israel y todos están viviendo aquí en Paso del Rey. Y dentro de la comunidad judía hay muchos niños pelirrojos. Y nosotros captamos eso rápidamente, decíamos, Señor, otra vez nos estás persiguiendo con este llamado. En otra oportunidad, un día, el miércoles, luego del estudio de la Biblia, una hermana da un testimonio y dice, quiero compartir algo, y llorando lo decía, soñé que ustedes, pastores, estaban repartiendo pan por las casas, lo hacían con mucha alegría, pero en algunas casas le decían a ustedes, no necesito tu pan porque yo tengo mi bagel. Y rápidamente nos miramos nosotros, no sé cómo le pronuncian acá, María, bagel. Los bagels sería el pancito con Pan tipo judío. donut, el pan judío. Entonces, otra vez nos miramos con Liliana y le dijimos a la hermana, bueno, nosotros entendemos bien lo que significa, que vamos a estar llevando el mensaje del pan de vida, pero muchos nos van a decir, no necesitamos tu pan porque nosotros tenemos nuestra propia creencia. Y ya el Señor nos venía avisando de que al llevar ese mensaje del pan de vida, también podíamos llegar a ser nosotros rechazados, ¿verdad? Porque, por supuesto, ya tienen su propio bagel. Bueno, ¿qué otra cosa le puedo decir? Cuando en el 2018 nosotros estamos por viajar aquí a Argentina, ya habíamos hablado con nuestro pastor principal y le comentamos, pastor, mire, nosotros tenemos muchos planes aquí para la iglesia, queremos seguir desarrollando pastores, queremos seguir plantando iglesias, pero es muy fuerte el sentir que tenemos a irnos a las misiones para trabajar con el pueblo judío, ya sea que podamos trabajar como una ONG, no sé, llevarles ropa, comida, medicamentos, hacer algo, trabajar, e incursionar en la cultura y ver si pudiéramos, después de llegar a una gran amistad, poder compartirles acerca del Mesías. Bueno, en el 2018, nosotros en noviembre del 2018, justo aquí se estaba llevando a cabo la reunión del G20, y recuerdo que nos quedamos ahí en Palermo. Pero bueno, antes de salir ese domingo, todos los hermanos de la congregación oraron, dijeron, pastores, queremos orar por ustedes, que el Señor les guarde en su camino, que guarde su salida, su entrada, que vayan con bien, que regresen con bien. Y al finalizar la reunión se acerca una hermana afroamericana que hacía 3 semanas venía a la iglesia y ella pudiendo ir a las reuniones en inglés, venía a la reunión en español porque le gustaba el tipo de adoración que había en español. Entonces nos dice en inglés, pero nos dice, ¿sabe qué, pastores? Tengo una palabra que creo que es de parte de Dios para ustedes. Quisiera decírsela. Y le digo, bueno, por favor, dígamela. Eh, y ella dice, este viaje que ustedes van a hacer no es un viaje normal, como siempre, sino que es una asignación de parte del cielo. Y nosotros nos miramos otra vez con mi esposa y dijimos, Señor, otra vez nos estás hablando. Este viaje no es un viaje común, sino que el Señor los está enviando por algo especial. Y agregó algo más, ¿no? Dijo, y quiero decirles que hay muchas personas orando e intercediendo por ustedes. Bueno, ahí ya fue un ultimátum para nosotros, porque una semana antes, uno de los misioneros que está en Colombia, que los conocemos de años, habíamos hablado y él nos dijo, Aldo y Liliana, todos los misioneros de Latinoamérica estamos orando porque Dios envíe un matrimonio a Argentina a alcanzar a los judíos de Argentina. Y bueno, cuando la hermana dijo, también les quiero decir que hay un grupo que está orando, digo, bueno, ya, Señor, esto is enough, como dicen en inglés, ya es suficiente, ya es suficiente, ya está bien, Señor, nos damos por vencidos, nos rendimos a tu voluntad y vamos a comenzar a hacer todo el proceso para ir a Argentina. Así que le avisamos a los hermanos de la iglesia el llamado que teníamos, por supuesto, muchos se entristecieron, otros decían, ustedes están
muy preparados. El Señor los preparó aquí en la iglesia por 30 años con 17 naciones diferentes para que ustedes sepan lo que son las misiones. Pero yo le decía, mire, la verdad es que no sabemos nada, porque al trabajo que el Señor nos está mandando a hacer, nunca incursionamos en la cultura judía, ni sabemos nada. Entonces, yo le cuestionaba al Señor, Señor, ¿por qué nos estás haciendo hacer esto? Aunque la última decisión lo tomamos nosotros, si no tenemos preparación. Y vino a mi corazón el pensamiento, por eso mismo te estoy llamando, porque vas a depender totalmente de mí. Y, y es algo tremendo lo que nosotros sentimos porque creemos que dependemos del Señor, dependemos de la dirección del Espíritu Santo en cada cosa que hacemos. No es por conocimiento, no es por sabiduría, no es por preparación ni por experiencia, sino que sabemos que alcanzar al pueblo judío con el mensaje de Yeshua HaMashiach depende de la obra del Espíritu Santo. Tenemos que depender totalmente de él y eso es lo que estamos haciendo. Así que a pesar de que siempre decimos no sabemos mucho, estamos aprendiendo, bueno, dependemos totalmente del Señor. Así que bueno, no tuvimos escapatoria. Tuvimos que decirle sí al Señor, dejar nuestra cómoda iglesia, un buen sueldo anual, muchos proyectos, tal es así que llegamos en plena pandemia. Aquí cuando llegamos en Ezeiza nos preguntaron en el aeropuerto, ¿ustedes qué están haciendo acá? Y querían revisarnos las 14 valijas que traíamos, las maletas, y le decíamos, miren, estamos viniendo a trabajar aquí y aquí en estas maletas están toda nuestra vida, así que dejamos todo allá para venir aquí a Buenos Aires a trabajar. Pero bueno, ¿qué más puedo decirles? Llegamos en plena pandemia, estábamos en un Airbnb ahí en Palermo y nos dieron, necesitábamos que nuestra hija, Caitlin, tuviera la residencia de aquí, de Argentina. Así que nos recomendaron para que le traduzca la partida de nacimiento, el acta de nacimiento, a una tal María Pibernus, que era una traductora nacional. Y bueno, ¿para qué fue eso? Cuando llamamos por teléfono en plena pandemia, encerrados sin poder salir, hablamos con María, fue como que nos comunicamos directamente con el cielo, porque escuchábamos un ángel del otro lado. Nosotros estábamos ahí encerrados, estábamos limitados y María comienza a hablarnos, el ministerio comienza a cantar, se sentó al piano, comenzó a ministrarnos con alabanzas, con adoración, con oración, y realmente parecía que un pedacito de cielo había bajado a ese departamento. Y ahí aprendimos, no solo conocimos a María, sino que aprendimos a amar a María. Y qué bueno que fue. Yo venía en el avión diciendo, Señor, no sabemos por dónde empezar. Necesitamos un puente entre el judío y el gentil. Señor, necesitamos algo que nos muestre qué va a ser el puente entre el judío y el gentil. Y el Señor nos presenta a María, conocemos al reverendo Agustín, nos conocemos, hablamos, y yo le dije al reverendo Agustín, le digo, vos sos el puente que nosotros le estábamos pidiendo al Señor. TJC2 es el puente que nos ayuda a nosotros a ver cómo aglutinar a esos dos pueblos. Así que a partir de ese día, ellos son una gran bendición para nosotros y estamos aprendiendo mucho. Estamos en el proceso de aprender, vuelvo a repetir, no somos muy diestros en todo lo que estamos haciendo, caminamos un día a la vez, conocemos un día a la vez la cultura judía. ¿Qué más puedo decirle? Bueno, conocí también al rabino mesiánico José Levin, que ustedes ya lo habrán oído nombrar, y él estuvo dando algunas conferencias a través de este medio, y con él estoy tomando algunas materias. Y el Señor nos está permitiendo conocer las diversas corrientes de pensamientos y filosóficas que tiene el pueblo judío, ¿verdad? Voy aprendiendo a que cuando uno le hace una pregunta a un judío, él le contesta 10, y que a veces entre ellos hablan y no se entienden ni siquiera entre ellos. Pero estamos aprendiendo, prestando atención y bueno, aprendiendo cada día un poco más. Y bueno, más adelante, ¿qué más puedo decirles?
nos invitaron, fuimos parte del grupo de Marcha de la Vida con el reverendo Steinmetz, Ralph Steinmetz, y ese día conocimos a integrantes y directivos de la DAIA, de la organización que hay aquí en Argentina. Nos invitaron en la semana a estar festejando, celebrando un Shabbat con ellos, así que fuimos a la sinagoga totalmente judía, con toda la liturgia tradicional. Luego, al finalizar la liturgia de ellos, la Bodá, nos invitan y dicen: aquí hoy nos están visitando dos pastores evangelistas, así que voy a pedir que pasen adelante, pero por favor no nos evangelicen. Dijo el rabino, y le digo: no, en realidad quiero agradecerles porque nosotros estamos aprendiendo mucho de ustedes. Necesitamos que ustedes nos enseñen y les agradecemos mucho por hacernos conocer acerca de su cultura. Luego nos dieron un certificado y dijeron: hemos enviado a plantar un árbol a nombre de ustedes ahí en Israel por estar apoyando el 100% y por haber intercedido por los secuestrados del día 7 de octubre del año pasado. Así que para mí fue una experiencia tremenda de estar en una sinagoga totalmente judía. He visitado varias veces la sinagoga mesiánica del rabino José Levin, y en realidad yo los veo como regalos de Dios. Y no solamente ellos, sino también el grupo que el Señor nos permitió formar. Hemos formado vínculos de paz precisamente pensando en esos vínculos de paz y de amor que tenemos que tener con el pueblo, entre el pueblo judío y gentil. Y les decía este fin de semana a los hermanos del grupo que ellos son, y junto con todos ustedes, una confirmación del llamado que Dios puso en nuestro corazón. Así que queremos dedicar todos los años de la vida que el Señor nos dé a este llamado, a estar aprendiendo cada día, a ser un referente importante en cuanto a llevar el mensaje del Mesías al pueblo judío. Siempre en las iglesias digo, aquellos de quienes nosotros recibimos la Torá, la Tanaj, el Brit Hadashah, el mismo Jesucristo hablando con la samaritana lo dice clarito: la salvación viene de los judíos, pero mucho no se ha hablado en las iglesias evangélicas o cristianas, y cuando nosotros les recordamos que de ellos viene nuestra salvación, el mismo Espíritu Santo es el que transfiere el mensaje, y en las visitas a diferentes iglesias de diferentes denominaciones hemos visto literalmente pastores tirados totalmente en el piso llorando y pidiéndole perdón al Señor. Señor, ahora veo, ahora mis ojos se abrieron, ahora me doy cuenta que por muchos años le dimos la espalda a tu pueblo. Señor, perdónanos. Porque hoy en día ustedes saben que hay un deporte mundial, digo yo, de muchos gentiles queriendo imitar al pueblo israelita, a veces pensando que son más espirituales o que se van a ganar el cielo por hacer eso. Pero yo les digo: mire, si el apóstol San Pablo, Rabí Shaul, estaría aquí, se enojaría con ustedes, porque San Pablo dice que el gentil tiene que ser gentil y el judío tiene que seguir siendo judío, y lo que nosotros tenemos que hacer, o el pueblo gentil, es llevarle el mensaje de salvación también al pueblo judío. Y veo que realmente el Espíritu Santo está haciendo esa obra. Así que es lo que nosotros hacemos, visitando las diferentes iglesias, y se formó el grupo Vínculos de Paz, cuando vamos siempre comparte con la congregación Romina, que cuando la conocimos a Romina, ella es una judía que pudo encontrar al Mesías. Y no solamente ella cuenta su testimonio, sino que a cada iglesia a donde vamos, y escuchen esto que es importantísimo, les regalamos una bandera de Israel y les hacemos comprometerse que a partir de ese día va a haber un antes y un después. Y le decimos: mire, si ustedes a partir de hoy comienzan a interceder no solo por la paz de Jerusalén, lo que es importantísimo para que las profecías se cumplan, Jerusalén es central en el cumplimiento de las profecías, sino que oren también por la salvación del pueblo de Israel, que ellos puedan conocer al Mesías. Así que, y les digo, y si ustedes hacen eso a partir de hoy, se comprometen, con seguridad tienen la bendición de Génesis 12:3. Al que te bendiga, bendeciré, le dijo Dios a Abraham. Así que a partir de hoy, su iglesia va a ser bendecida mucho más que lo que fue hasta este momento. No sé si me olvida algo, Liliana. Quisiera
Este, En sí, síntesis, esa es la misión, por ahora ir por amén, las iglesias y transmitir la amén, necesidad de... También le damos recursos, si sí, siempre hay personas interesadas y no saben sí, cómo hablarle a un judío. Entonces le damos recursos sí, de cómo hablarle, cómo entrar, sí, sí, qué palabras decir, qué es no verdad. decir. Le regalamos literatura y por Este supuesto librito, hacer conexiones a ujú, través del amor. sí, sí, Y siempre hay alguien que tiene algún conocido, algún jefe, algún amigo judío y que nunca se atrevió a hablarle. Entonces también sí. le desafiamos a animarse, a conectarse con ellos y a hablarle de que tu Mesías es mi Mesías. Así es. Y algo importante por lo cual pido sus oraciones y su intercesión también. Nosotros ahora en mayo regresamos por un año a Estados Unidos para hacer nuestra gira misionera y cuando regresemos por los próximos 4 años, el Señor puso en nuestro corazón de abrir una iglesia, la primera iglesia en la historia de la Unión de las Asambleas de Dios aquí en Argentina, que va a estar enfocada al alcance del judío primeramente y también al gentil, donde todos van a ser bienvenidos, pero a pesar de que vamos a guardar el Shabbat, vamos a festejar las fiestas, queremos que cualquier judío que conozca al Mesías se sienta cómodo en su cultura, puede venir algún gentil, pero no con la intención de que judaice, sino que en cada fiesta, en cada Shabbat, se le pueda presentar a Yeshua HaMashiach. Así que eso es algo histórico, nunca antes sucedió, siempre hubo cierto rechazo por los movimientos judaizantes que ha habido en el país. Entonces, es importante poder seguir la instrucción del Espíritu Santo apoyado con sus oraciones para que el Señor nos guíe a que eso se haga realidad. Sabemos que hay una contrariedad de parte de nuestro enemigo porque quiere que Israel desaparezca del mapa y se demuestre que Dios no existe, pero mientras Israel siga existiendo, Dios va a estar reinando y se va a estar demostrando que Dios existe y que las profecías que están escritas se cumplen. Le voy a dejar el lugar, no sé si quería decir algo María, pero le quiero dejar el lugar a nuestra amiga Romina Akbox, que va a estar compartiendo con nosotros sus testimonios. El Señor les bendiga mucho y después de Romina voy a estar orando y bendiciéndoles. Bueno, gracias, gracias, pastores. La verdad que agradezco tanto al Señor porque ustedes le dijeron que sí a este ministerio y a todos los que están acá presentes porque también si están escuchando es porque tienen un corazón abierto y dispuesto a orar por los judíos y amar al pueblo de Dios. Así que bueno, yo un poco le quiero contar mi testimonio. Yo soy judía, de padre y madre judío, de abuelos judíos, o sea, por parte de mi mamá vinieron de Rusia y por parte de mi papá vinieron de Polonia. Parte de la familia de mi abuelo, que ahí la estamos viendo, eh, parte de la familia de ellos murió en el Holocausto, mal llamado Holocausto, sino en el genocidio que hizo Hitler. Bueno, mi abuelo, gracias a Dios, pudo venir antes, pero su familia, su madre, fue allá quemada viva. Así que bueno, fue muy, muy fuerte. Somos de una familia judía tradicional. ¿Qué significa esto? No somos religiosos, sino que más bien estamos acostumbrados a festejar fiestas, todo lo que es las fiestas judías principales. Ahí estamos viendo una mesa, nos gusta siempre reunirnos en familia y hacer lo más importante, comer. Porque bueno, ya les digo, somos de una familia tradicional que no creemos mucho en lo que es, o sea, no seguimos mucho lo que es el estudio bíblico, sino es las creencias tradicionales de reunirnos a festejar las fiestas judías. Las principales fiestas judías que solíamos festejar nosotros son el Pesaj, que es la Pascua, después Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío, y Kippur, que es el Día del Perdón. Esas son como las tres fiestas que normalmente festeja los judíos tradicionales que no son religiosos. Bueno, a mis 13 años, perdón, a mis 12 años hice el Bat Mitzvah, que el Bat Mitzvah significa mandamiento, o sea, es la ceremonia que te permite
tener acceso al estudio de la palabra. En las mujeres se da a los 12 años y Bar Mitzvah, que es del hombre, se da a los 13 años. Y así fui creciendo, ya les digo, no, la verdad que el judío tradicional no cree mucho en el Señor, está un poco también enojado, ¿no? De dónde estaba el Señor en el Holocausto. Entonces es como que tiene eso, como que puede creer en cualquier cosa menos en Dios. Es como la mayoría, obviamente no son todos los judíos así, pero por lo menos en mi caso y en parte de mi familia y amistades suele ser así. Ya les digo, podés creer en Buda, podés creer en la cintita roja, en la pirámide, en la manito, el ojito, bueno, cualquier cosa menos en el Señor. Hasta que fui creciendo y conocí a mi esposo. Mi esposo es cristiano desde los 14 años. Cuando nos conocimos, nos enamoramos, él intentó contarme acerca de Jesús. La realidad es que yo, la palabra Jesús cuando la escuchaba tenía mucho rechazo. Pero bueno, lo acompañaba a veces a la iglesia porque bueno, lo amaba y lo acompañaba. Cada vez que entraba a la iglesia me pasaban cosas que yo no entendía que me pasaban, entraba y lloraba, sentía una energía que no sabía qué era y miraba todo, ¿viste? Bueno, él me mostraba algunos videos mostrándome las cosas que hacía el Señor, ¿no? El poder del Señor y yo como que no creía nada, para mí estaba todo armado, para mí era todo un acting. Así que bueno, llega un día y me dice, mira, Romy, yo quiero poner las cosas bien ante el Señor, quiero hacer las cosas bien y quiero que nos casemos. A lo que mi respuesta fue, ¿para qué? Si estamos bien así, bueno, si querés nos casamos por civil. Entonces me dice, no, yo quiero casarme ante Dios. Y le digo, no, yo a una iglesia no voy a entrar. Le digo, si querés, viste, no sé, por civil, pero yo una iglesia no quiero y tampoco quiero que venga un pastor y un rabino, a mí, viste, mucho eso no me gustaba. Así que bueno, cuando estamos en situaciones así, ¿qué es lo que hacemos? Oramos al Señor, ¿no? Y bueno, Clau estuvo orando al Señor hasta que lo guió a un templo mesiánico. Recuerdo que cuando fuimos ahí al templo mesiánico, entramos al lugar y dije, bueno, acá puede ser, le digo, porque cuando entré había un Maguen David, o sea, estaba la estrella de David, había una menorá, que es el candelabro, había gente que tenía puesta la kipá, el sombrerito, con el talit, que es el manto. No decían Jesús, decían Yeshua, cantaban canciones en hebreo. Dije, acá me gusta, me sentía más como en casa. Bueno, recuerdo que fuimos al culto, terminó el culto, se acerca una de las hermanas y me dice, ¡qué bendición! Sos del pueblo de Dios. A lo que yo le contesté, gracias, pero a mí no me nombres a Jesús. Entonces recuerdo que la hermana me golpea así en la espalda y me dice, quédate tranquila, la obra la hace el Señor. ¡Wow! Sí, la aviso. Y bueno, pasó, recuerdo que también me dieron un librito donde hablaba de las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Cuando, así como me lo dieron, lo dejé apartado en casa. Entonces un día Clau me dice, Romy, ¿no vas a leer el libro? Y dije, la verdad, no. Me dice, ¿querés que te lo lea yo? Digo, bueno, si querés leérmelo vos. Y recuerdo que a medida que me lo iba leyendo, empecé a decir, ¿y por qué el judío no sabe esto? ¿Y por qué nunca nadie nos habló de esto? Porque nosotros tenemos el Antiguo Testamento, no tenemos el Nuevo Testamento. Y realmente hay mucho desconocimiento, más allá de que tampoco conocemos mucho lo que dice en el Antiguo Testamento, porque no somos religiosos, no tenemos el estudio de la Torá. La Torá la estudié para hacer el Bat Mitzvah, pero después no seguí estudiando. O sea, yo me aparté totalmente de las cosas de Dios. Y así le pasa a muchísimos judíos. Y bueno, a partir de ahí acepté al Señor
bueno, ahí vimos las fotos del casamiento, nos casamos. La verdad que al pastor mesiánico yo le dije, por favor, no nombres a Jesús, por respeto a toda mi familia, a mis amistades, y la verdad que bueno, fue una ceremonia preciosa porque la hicimos con la jupá, la hicimos con la ruptura de la copa, bueno, Clau estaba con el talit, con la kipá, la verdad que fue una ceremonia preciosa, y el pastor dio un mensaje precioso nombrando a Yeshua, y la verdad que fue una bendición el casamiento. Bueno, a partir de ahí, ya les digo, yo había aceptado al Señor, pero con muchas dudas, con vergüenza eh, de subir algo a las redes. Imagínense que toda mi familia, todas mis amistades son todas judías y me daba como vergüenza subir cosas del Señor. Fueron pasando los tiempos, yo cada vez tenía situaciones más, encuentros más íntimos con el Señor, hasta que, bueno, estábamos yendo, ya le digo, a esta iglesia grande donde me pasaban esas cosas que lloraba y, bueno, también escuchaba prédicas. Hubo una prédica, recuerdo que me pegó mucho, que fue muy fuerte para mí, donde hablaba de las vasijas, ¿no? Que somos como vasijas, y que si tenemos el aceite lleno, con todo lo que venimos cargando anteriormente, el Señor no puede poner aceite nuevo porque enseguida se mezcla con el viejo. Entonces hablaba de lo importante que es vaciar la vasija para poder recibir todo el aceite nuevo. Esa fue una prédica que me quedó muchísimo, y después hubo otra también que me marcó mucho, donde hablaba de en cada libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cómo nombraban a Jesús, ¿no? O sea, que la Biblia misma es Jesús. Así que bueno, fue muy fuerte y bueno, oramos para ir a una iglesia más chica, donde podíamos tener acceso al pastor, hasta que estando en un viaje en Uruguay, nada que ver, estábamos viendo la televisión y sale un anuncio de que venía el pastor Satido Santo a una iglesia que estaba a 5 cuadras de casa, que nosotros ni sabíamos que existía. Entonces recuerdo que dijimos, bueno, vamos a ir ahí. Y bueno, y el día que fuimos, el primer día que fuimos de culto, había unción con aceite. Y ese día recuerdo que Clau me dice, pasa, Romy. Y bueno, cuando paso, adelante me ungen con aceite. Y cuando el pastor me ora, recibo algo tan fuerte de parte del Señor que me salí como de mi cuerpo. Fue una sensación totalmente sobrenatural. Y a partir de ahí cambió mi vida, porque ahí tuve ese encuentro tan fuerte con el Señor que me transformó totalmente. Ahí recuerdo que dije, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero fíjense cómo sigue, primeramente al judío y después al gentil. Y la verdad que bueno, ahí fue muy fuerte. Después conocí a Aldo y a Lili, que fue una bendición enorme haberlos cruzado. Por eso agradezco tanto que le hayan dicho sí a este ministerio, porque sé que no es fácil evangelizar a un judío, pero sé que también mi pueblo se está perdiendo por falta de ser evangelizado, porque la palabra es bien clara que dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y quienes tenemos la verdad, el camino y la vida somos nosotros, quienes conocemos a Jesús. Y somos los que tenemos que llevar esa obra que nos mandó a hacer, a llevar el Evangelio, a llevar el poder de Dios para que nadie más se pierda y todos tengan salvación. Entonces, la verdad que vuelvo a lo mismo, sé que no es fácil hablar con un judío porque lo primero que van a recibir es un rechazo a la cruz, un rechazo al nombre de Jesús, pero tiene un que ver, o sea, tiene un porqué este rechazo. Durante 2000 años se persiguió, se mató a los judíos en nombre de Jesús. Entonces, hay que
Ayer justamente hablábamos con el grupo de vínculos de la importancia de ir con el amor de Dios, ¿no? Porque es lo único que rompe toda barrera. El amor de Dios es el único que une al pueblo, porque justamente como hablaba Mari al principio, el Señor vino a ser uno en Cristo. Esa es su oración, que no haya denominaciones judío, cristiano, católico, no, seamos uno en Cristo. Entonces, y es tan importante porque el judío es la raíz, es de donde nace todo. Y es tan importante sentir el amor, porque el judío ha sido tan rechazado y sigue siendo perseguido, sigue siendo rechazado, hay una judeofobia tremenda. Entonces, creo que el vínculo de paz arranca con el amor del Señor hacia su pueblo, porque tampoco es que nosotros fuimos escogidos. Dios nos creó. Dios creó un pueblo para traer salvación. Y justamente el enemigo lo que quiso fue dividirlo, que no conozca al Mesías para no crear la salvación. Entonces, nada, muy agradecida a todos los distintos grupos que se fueron formando con este sentir tan hermoso por nuestro pueblo, a TJ, bueno, como dijo Mario, a los Steinmetz, Velos del Silencio, y a tantos que hay que quieren unirse y ayudar al pueblo judío, pero creo que tenemos que orar eh, con mucho sentimiento, con mucho amor. Primero, pedir perdón, ¿no? Pero el perdón va de los dos lados, porque el pueblo judío, o sea, yo cuando reconocí a Jesús como mi Salvador, me arrodillé tanto pidiendo perdón por haberlo rechazado, porque es muy fuerte rechazar a un Mesías, ¿no? Y cuando uno lo conoce, decir, perdón por mi pueblo que también te rechazó. Y te pido que quites ese velo, porque cuando uno lo ve, es como que nos maravillamos con nuestro Señor, con la obra de nuestro Señor. Entonces, por nuestro lado, el pedir perdón hacia justamente Jesús por su rechazo, por haberlo rechazado, y por el otro lado también pedir perdón hacia nuestro pueblo. Y creo que el perdón es el que rompe todas las barreras y el que empieza a mostrar el amor de Dios para justamente unirnos y ser uno en Cristo. Así que bueno, y la verdad que el Ministerio Vínculos de Paz, hoy vamos por las iglesias y realmente lo que vemos en la gente, porque no es algo que se predica, ay, perdón, ahí me estaba olvidando que hicimos el bautismo, o sea, después de ese día que tuve ese encuentro tan fuerte con el Señor, ahí decidí bautizarme y bueno, vino mi papá y mi hermano al bautismo, fue muy fuerte, yo estaba ya convencida, ya les digo, ya no me avergonzaba absolutamente, y recuerdo que mi hermano, cuando terminó el bautismo, me dijo, se me revolvió el estómago, y yo lo entendí, o sea, no me enojé ni nada, agradecí que como familia estuvo ahí presente, que es la imagen siguiente, que estoy con mi papá, que también el Señor hizo una obra preciosa porque mi padre antes de partir con el Señor aceptó a Yeshua y fue una bendición enorme saber que él está hoy con el Señor. Bueno, mi hermano todavía está un poquito más duro, pero yo lo entiendo porque yo estuve de ese lado y sé que la obra la hace el Señor y que para el Señor no hay nada imposible, solo tenemos que orar, romper esas estructuras, llevar el amor de Dios a cada lugar donde vamos, ser testigos con nuestra propia vida y con nuestras actitudes, con nuestro andar, porque nosotros somos los que portamos la palabra, nosotros somos los que portamos la verdad y nosotros somos los que portamos el amor de Dios a cada lugar donde vamos. Así que bueno, agradezco muchísimo este espacio para poder
llevar este mensaje, que no es un mensaje fácil de dar. Les decía, íbamos por las iglesias nosotros con vínculos. Bueno, yo cuento mi testimonio, Aldo y Lili dan un panorama de lo que fue durante estos 2000 años, el por qué el judío rechaza tanto a, a los cristianos, a la cruz, a Jesús, al nombre de Jesús. Y bueno, y es como que empezamos a abrir también un poco la venda también de los cristianos, porque, a ver, nosotros cómo vamos a ir y evangelizar al pueblo judío si la iglesia no está preparada para recibirlos, si la iglesia no ama al pueblo de Dios y en cambio por ahí los acusa de haber sido los que mataron a Jesús o de, bueno, tantas cosas que se nos han acusado. Entonces, el ir por las iglesias y poder dar este mensaje, poder entregar la bandera de Israel para que oren por el pueblo, para que oren por la salvación del pueblo de Dios, para nosotros es un hermoso mensaje que podemos llevar y que no es un mensaje tradicional, pero creo que es un mensaje que es para estos tiempos. El Señor está abriendo los ojos, tanto de los cristianos como de los judíos, y bueno, y hay que aprovecharlo, hay que orar, y gracias por escucharnos, gracias por este Zoom, María, y por todo lo que se está armando. Muchas gracias, pastores, y gracias, Romy, por tu tremendo testimonio de ambos. Es muy conmovedor poder captar o empezar a captar el profundo amor que Dios mismo tiene sobre su pueblo. Como una vez me explicaste, el amor que Dios tiene sobre el pueblo judío, que nunca ha cesado, y cómo Él se preocupa por los judíos en Argentina, para llamar al pastor Aldo y a su esposa y traerlos desde Estados Unidos a Argentina. Y traer luz sobre la necesidad de comunicar el Evangelio a través de la Escritura, ¿no? Primeramente el judío. Y tu testimonio y todo tu camino, tu caminar, gracias por tu corazón sincero y damos gracias por todas las personas que Dios ha puesto gentiles, amorosos que te han podido cobijar, para empezar, los pastores Suárez. Ya tenemos al pastor Agustín también en el Zoom, y antes de pasarle al pastor Agustín, por si quiere comentar algo, eh, si hay alguien en el Zoom que querría responder a todo lo que han escuchado, como gentiles, hemos escuchado a dos hermanos judíos. Acá estamos como en más o menos como el primer concilio, que los judíos nos aceptan. Acá es como un poco al revés, es como haciendo el segundo concilio. Quizás haya algún hermano o hermana que brevemente quiera responder a todo lo que han escuchado y con una oración. Este ministerio necesita mucha oración. Todos los ministerios ligados a Israel necesitamos mucha oración, primeramente para los que somos parte de los ministerios, para que el Señor obre a través de nosotros en humildad. Así que si hay alguno que desee, simplemente levante la mano y puede hacer una Hola, oración. María, Sí, Gerardo acá. Gerardo. Bueno, Gerardo, una oración. Gerardo, sos del ministerio. Es una oración que tiene que ver como una respuesta a todo lo que han compartido Aldo y Yo, nuestra hermana. Es una oración en respuesta a todo lo que ha significado para ellos, especialmente para Romy como judía con un fuerte contenido judaico, lo que fue atravesar de un lado al otro y todo lo que también en la historia del pueblo judío tenemos. Eso sería una respuesta en este momento. yo quería compartir un poco como gentil, ¿no? Yo siempre compartí, inclusive con Aldo, Romina también lo sabe. Yo vengo de cuarta/quinta generación de familia cristiana. Ni mi abuelo,
ni mis bisabuelos, ni mis padres nunca me hablaron de la importancia que como pueblo gentil era estar orando por el pueblo de Israel, estar predicándole. Yo era de los que entendía que por ser pueblo escogido de Dios, por ser judíos, ya eran salvos. Y realmente la luz de Cristo iluminó mi mente, mi corazón y me hizo entender, ¿no? De esta importancia. Y por eso en su momento, cuando yo conocí a Aldo y Liliana, que nunca pensé que los iba a conocer, ni menos dónde los conocí, yo creo que Dios va adelante siempre y va guiándonos a lo que Él quiere para este tiempo. Yo creo que la iglesia durante mucho tiempo, la iglesia cristiana, evangélica o de otra denominación, pero fuera de lo que sea una iglesia mesiánica, creímos que hacíamos la voluntad de Dios porque creíamos que hacíamos bien las cosas. Y no digo que la estamos haciendo mal, pero sí en cierta parte equivocada. Y creo que Dios está llevando a su iglesia y sobre todo a la iglesia gentil a entender este principio, que tenemos que entender que nosotros, como lo dice allí en Romanos 9, somos como gentiles ramas silvestres dentro de la raíz del olivo que sabemos que es el pueblo de Dios, el pueblo escogido, primeramente el pueblo escogido. Y como tales tenemos que primeramente entender este principio, que por la gracia y por el amor de Dios hacia su pueblo judío, también se extendió hacia nosotros. Entonces, por eso quería compartir esto y si hay alguien que está escuchando del otro lado, porque no sé, yo creo que es el tiempo que tenemos que entenderlo a lo que Dios nos está llamando para hoy. Y bueno, eso quería compartir y agradecidos también a Aldo y a Liliana porque me han permitido ser parte de este ministerio tan hermoso, difícil, pero hermoso, hermoso porque creo que estamos haciendo la voluntad del Padre. Amén. Gracias, Gerardo. Gracias por tus palabras y eso es un mensaje también para la iglesia y debemos Sí. estar sensibles a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Gracias. Dios te bendiga. Tenemos una hermana, Yani, de México, que querría hacer una oración, responder a todo lo que ha escuchado. Yani, brevemente pedimos que abras tu micrófono. Adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos. Y pues rápidamente, ¿no? Agradecer lo que nos compartieron y su corazón. Y pues, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias por la vida de Aldo, de su familia, de Romina, de su familia. Gracias, Señor, por el llamado que tú has puesto en sus corazones. Damos muchas gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en medio de las naciones, en medio del pueblo gentil. Gracias, Señor, porque tú estás llamando no solo de regreso a ti, al pueblo judío, sino que también los estás llamando a la revelación de quién es Yeshua, de que es el Mesías que ellos han estado esperando por tanto tiempo. Te damos gracias, Señor, porque el ver su amor, su pasión hacia el pueblo de Israel, primero por ser pues sus hermanos de sangre, pero también su deseo de que ellos te conozcan, es una respuesta para muchos de nosotros que, no siendo judíos, hemos orado por esto, y te damos muchas gracias, Señor, porque podemos ver tu respuesta y tu mano moviéndose. Te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muchas gracias, Yani, por tu oración tan sentida. Tenemos espacio quizás para alguna persona más. Si alguno querría orar, voy diciendo que tenemos en el Zoom 4 naciones: Colombia, Alemania, México, Argentina y el pueblo de Israel. Así que, bueno, es un buen momento para, si así lo sienten, alguno de ustedes quisiera, quizás es la primera vez que ustedes pueden tener personas judías
enfrente, que han abierto su corazón y ustedes quizás quieran por primera vez decir o agradecer o simplemente orar, responder a lo que han escuchado. Si alguno de ustedes siente esto, los invitamos a abrir el micrófono y hacer una oración, bendecir a los hermanos o que Dios ponga en su corazón algo breve, porque ya lentamente vamos a ir cerrando este tiempo. Gracias. Mónica Smania, adelante. Gracias, hermana. Bendiciones para todos. Es un privilegio para mí poder participar de esta reunión. El Señor puso en el corazón de mi hermana, que también está presente en la reunión, hace muchísimos años carga por el pueblo de Israel. Y aunque mi mamá y yo éramos cristianas, no entendíamos esa locura bendita que ella tenía por el pueblo. Y bueno, el Señor fue contagiándome. En el año 2020, durante la pandemia, cayó a mis manos un flyer. Yo trabajo en misiones, soy también de la Unión de las Asambleas de Dios, y cayó en un chat de misiones una invitación para participar de una reunión a un ministerio que se estaba iniciando, que era Orar por Israel, un ministerio peruano. Y desde aquel momento, desde el 2020, estamos participando cada lunes. De hecho, ahora estamos faltando a nuestra reunión de oración, al cual yo invitaba al hermano Daniel Álvarez, que fue el que me invitó a participar hoy de esta reunión. Pero evidentemente el propósito del Señor era que estuviéramos escuchando estos testimonios y este ministerio que ha impactado mi corazón, porque sabemos que Argentina tiene el segundo grupo de judíos más grande fuera de Israel, después de Estados Unidos. Y muchas veces hablamos con mi hermana, ¿qué estamos haciendo nosotros para alcanzar a los judíos de acá? Que los tenemos acá en el 11, no sé, tomamos un colectivo y en media hora estamos. Y aunque en los talleres que hemos tomado, inclusive hemos tomado el curso de hebreo básico, y la hermana que lleva adelante este ministerio es muy concienzuda, muy responsable, nos ha contagiado. Si teníamos amor por el pueblo de Israel, ella ha sido misionera en Israel por 10 años y nos ha pasado esa pasión, ¿no? Y ese hambre por conocer más y por transmitirlo, pero todavía evidentemente no había llegado nuestro tiempo. Y yo siento que esto, de lo cual estoy siendo partícipe y que le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, quizás sea una puerta que el Señor está abriendo, por lo menos para mi vida yo lo siento así. Así que le doy gracias a Dios, y si me permiten voy a cerrar con una pequeña oración para que podamos darle paso a alguien más. Señor, gracias. Gracias, 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 gracias. No alcanza la vida para darte gracias. Gracias, Señor, porque formaste con tus propias manos al pueblo de Israel. Y aunque ellos no sabían que al rechazarte nos daban a nosotros la oportunidad de conocerte, hoy, Señor, lo seguís buscando de distintas maneras y a lo largo y a lo ancho del planeta, porque vos sos Señor de todos. Gracias, Señor, por cada hermano que está involucrado en este ministerio. Gracias por cada hermano que tú pusiste carga en el corazón por el pueblo judío. Señor, bendecí a los hermanos que hoy ya te han reconocido como el Mesías, como el Yeshua HaMashiach. Pero oramos, Señor, por aquellos que todavía faltan, que puedan estar también formando parte, no solamente de este ministerio, sino de cada lugar donde haya un judío que te aceptó, que puedan añadirse más y más almas. Te damos gracias, Rey, por este momento, en el nombre de Jesús.
Amén, Señor, y amén. Muchas gracias, Mónica, y es un gusto tenerte en el Zoom. Esto es providencial para el Ministerio Vínculos de Paz. Es una respuesta nueva para ellos. Y no quisiera dejar de invitar al Pastor Agustín, que es el director de esta visión. Pastor Agustín, te sumo a los destacados para que puedas saludar. Bueno, llegué un poquito más tarde porque vine de Rosario, donde estoy atendiendo una iglesia que no tiene pastor, y yo una vez por mes voy allí y trato de animar a los hermanos, hermanas. Así que bueno, entré un poco más tarde, pero igual quise llegar y me alegro mucho. Por supuesto, conozco a Aldo y a su esposa, somos amigos, nos encontramos, conozco lo bueno de su ministerio, yo he estado en alguna reunión de ellos, y bueno, es como que estamos en el mismo barco, ¿no? En distinto lugar, ¿no? O sea, son visiones muy semejantes, no idénticas, pero apuntan a lo mismo, ¿no? O sea que es la restauración del pueblo judío, su encuentro con Jesús, su reencuentro con los gentiles. O sea que vamos en esa dirección. Obviamente son visiones escatológicas, proféticas, porque todo eso tiene que pasar antes de la segunda venida de Cristo. O sea que estamos cumpliendo lo que dice Pablo en Romanos 11, ¿no? El tronco antiguo, que es el pueblo de Israel, y las ramas injertadas, que somos los gentiles. Y es increíble porque esa palabra que estuvo allí durante 20 siglos, ¿no? Parece que nadie la veía, nadie la entendía, y de golpe hoy día se nos abre esa palabra y nos damos cuenta que lo estamos viendo hoy, ¿no? O sea que esa palabra que Pablo dio hace 20 siglos, que estuvo dormida, por decir así, de golpe, hace unos años atrás, comienza esto a cobrar vida, y contra todos los pronósticos, el pueblo de Israel vuelve a la tierra prometida, contra todos los pronósticos vuelven a tener Jerusalén, contra todos los pronósticos comienzan a acercarse a Yeshua, a Jesús, como contaba nuestra hermana Romina. O sea, contra todos los pronósticos están pasando cosas, porque Dios es Dios y se va a cumplir lo que Él dice, nos guste, no nos guste, a los seres humanos resistan, se opongan, se va a cumplir lo de Dios. Pero, digamos, si bien Dios va a cumplir, está nuestra parte, ¿no? O sea que Dios no permite que nosotros no hagamos nada. Claro, uno dice, como es Dios, lo va a hacer todo. No, pero no es así. Dios convoca personas a el trabajo, a la acción. Dios no fomenta la pasividad, que Él haga todo y nosotros no hagamos nada. No, no es así, ¿no? Es como nuestra vida espiritual. O sea, Dios nos da, pero hay un trabajo y un esfuerzo que hacer. Entonces, los que estamos aquí en el Ministerio TJ, en Vínculos, en los Teimets, todos tenemos que hacer un trabajo. Es nuestra parte en lo que Dios está haciendo, ¿no? Creo que había alguien que decía, haz todo como que Dios hace todo, pero que vos tenés que hacer todo también, ¿no? Entonces, estamos en esta construcción, en este trabajo. Nos damos cuenta que no es fácil, por todo lo que acaban de decir. Son 20 siglos de distanciamiento entre el cristianismo gentil y el judaísmo. 20 siglos es mucho tiempo. Si lo miramos humanamente, es imposible superar esta barrera en términos humanos, pero como para Dios no hay nada imposible, lo imposible está sucediendo. O sea, después de 20 siglos, los judíos están comenzando a aceptar a Jesús, los cristianos están comenzando a amar a los judíos, después de 20 siglos de desencuentro, de matanzas, algo que jamás tuvo que pasar,
pero bueno, ahí el enemigo se ocupó de distanciarnos, algo absurdo porque tres cuartas partes de nuestra Biblia es el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser que los cristianos hayan negado su conexión con el judaísmo? Si uno lo mira, no tiene lógica, pero así fue. Esa fue la obra del enemigo que logró confundirnos, distanciarnos, pero no quedó la cosa así. El Señor está restaurando las cosas como deben ser y honrando al pueblo judío, especialmente el pueblo judío mesiánico. Dicho sea de paso, les invitamos a todos en mayo 11 y 12, vamos a tener una conferencia regional donde vamos a hablar este tema, donde vamos a tener gente que viene de Europa, de Brasil, de Chile. Bueno, básicamente estas conferencias tienen que ver con el reencuentro de judíos y de gentiles. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo estas charlas cada 15 días. Hoy le tocó a Aldo y a su esposa, que es un honor y un placer. La única pena que me dan que no van a estar en mayo 11, porque se van. Pero bueno, ¿qué se puede hacer, no? Pero los volveremos a ver cuando ellos vuelvan de su trabajo de difusión, ¿no? Necesitan compartir. Pero bueno, estamos muy contentos que Aldo y su esposa, se me escapa el nombre, ¿es Liliana? Liliana, ahí está. Aldo y Liliana puedan estar con nosotros, somos hermanos, amigos, así que bueno, buenísimo. Así que bueno, un abrazo y bueno, nos estaremos viendo pronto. Me deben todavía un cafecito, que viven por Belgrano y no me vienen a ver a la calle Kramer. Ahí no se portan bien, ¿eh? Así que bueno, un abrazo, hermanos, y bueno, María, continúa con la reunión. De mi parte, cuando sea el final, yo haré una bendición final. Bueno, muy bien. Tenemos una bendición judía y gentil, entonces. Vamos a hacer Bueno, una bendición de judío y gentil, como seguramente era después del primer concilio de Hechos 15. Ajá. Y como va a Bien. ser camino al segundo concilio. Quería decir que hay una hermana, Laura, que posteó una oración de pedido de perdón. Laura, si querrías hacer la oración, tendría mucho poder que pudieras decirla, porque esta va a ser quizás... No podés desmutearte. Bien. Bueno, es una oración que está ahí en el chat. Es un pedido de perdón. A veces hay momentos de estos de TJC2. Decimos momentos TJ, pero en realidad son momentos de Dios donde Dios nos lleva y nos llama a reconocer al pueblo, a su pueblo, y a pedir perdón por tanto silencio y tanta indiferencia. Bien. Pero esta no va a ser la última oportunidad porque podemos hacer Zoom desde Estados Unidos también. Bueno, entonces sí, llega el momento en que el pastor Agustín puede hacer una oración y cerrar el pastor Aldo, como hombre judío, hacer la oración de la bendición arónica. María, Sí. quisiera una palabrita. Estoy viendo que está David Olier de Colombia. Me Bueno, gustaría que perfecto. él nos salude. Yo me encontré con él en Bogotá y me pareció un muchacho Fantástico. estupendo, canudísimo. Me gustaría que él nos dé alguna palabrita antes de irnos. Perfecto, adelante, adelante, David. Bendiciones, ¿cómo están? Es que preciso vengo del trabajo, en el transporte público, entonces la señal estuvo intermitente y perdí mucha información. No sé de pronto en qué tema les podría aportar, pero pues yo estoy muy feliz por ustedes, estoy muy feliz por lo que está ocurriendo en Argentina. De verdad que el gobierno que ustedes tienen ahorita es parte de la reconciliación del pueblo gentil con el pueblo judío y es parte como de esa rectificación y esa restauración que Dios está trayendo en la nación de Argentina, que es una nación que veo que es una nación cabeza a nivel misionero,
y están muy fuertes en la doctrina. Es una nación de mucha bendición y necesitamos que ocurra lo mismo en los demás países de Latinoamérica. Necesitamos lo mismo para Venezuela, para Nicaragua, lo mismo para Colombia, porque hemos sufrido mucho con este gobierno, y necesitamos lo mismo para Brasil. Brasil ha sido una nación que siempre ha sido aliada de Israel, pero ahorita está en el BRICS, y pues eso me parece un poco delicado, porque sé que cada nación tiene un modelo divino, y el modelo divino de las naciones de Latinoamérica es estar alineado a Israel primeramente, y al fundamento del cristianismo, y pues sabemos que el cristianismo, todo el cristianismo que llegó a Latinoamérica es anglosajón, y pues hay un vínculo difícil de romper con los Estados Unidos, y pues eso no se puede romper esas alianzas de un momento a otro y unirse a naciones que están en un modelo contrario al modelo divino de Dios, ¿no? Entonces, pues, yo soy muy feliz porque pues yo tengo familia en Argentina, yo tengo a una prima allá con un Tucumán, tienen 4 hijos, y pues me han invitado muchas veces, y pues mi anhelo es algún día poder ir a Argentina, porque sé que es ahorita clave las buenas relaciones con los hermanos de Argentina, es clave porque necesitamos replicar todo lo que ustedes han aprendido, y en eso consiste el cuerpo de Cristo. Creo que hay armonía cuando aprendemos los unos de los otros, y sabemos que el cuerpo de Cristo está en las naciones, ¿no? Independientemente de la corriente que haya. Y nuestra doctrina es Jesucristo, la doctrina es Yeshua. Sabemos que Él es uno solo, tanto el Espíritu Santo como el Ruach HaKodesh. Entonces es importante mantenernos en unidad. Aquí en la sinagoga donde yo estoy con el rabino Hernando Platz, que es un rabino judío alemán, tenemos un congreso rabínico el próximo viernes, el próximo sábado. Se van a reunir 5 rabinos de los Estados Unidos, 4 de Venezuela, y de esos 4 hay 2 maestros, son 2 Roe, que van a ser ungidos y van a ser ordenados como rabinos de Venezuela. Entonces, como ustedes saben que los norteamericanos no tienen ingreso a Venezuela, y los venezolanos es difícil que ingresen a Estados Unidos, pues el puente es Colombia, ¿no? Entonces vamos a tener el privilegio de bendecir a esos 2 rabinos venezolanos, y ser parte de las conferencias, y ser parte y testigo de lo que Dios está haciendo también en Venezuela, ¿no? Amén, amén. Bueno, entonces creo que este es un tiempo dentro de la restauración de todas las cosas, donde el Señor está poniendo a las mujeres en autoridad y en gobierno, y es el tiempo de las mujeres para que se levante el sacerdocio del varón ya restaurado. Es lo que he estado viendo yo en estos tiempos. Es un gusto verlos. Yo quiero mucho a Mariapi vernos. La tengo que abrazar. Ya tuve el privilegio de abrazar al pastor Agustín, conocer sus hijos, a su esposa. Es una familia hermosísima. También son colombianos, porque tienen una colombiana, entonces hay un vínculo bien bonito, y sabemos que cuando usted vuelva va a haber harta actividad en Bogotá para visitarlo a muchos sitios. Entonces, pues, los bendigo desde Colombia, amo a los argentinos, he sido muy bendecido por los hermanos de Argentina, en otros ministerios, juntamente con este. Entonces, les abrazo, y pues, no olvidemos que esta visión hay que llegarla a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes, la generación de Josué. Sí. Bendiciones. Y bueno, y David, a ver si te animás a venir a Argentina a la conferencia en mayo 11 y 12. Bueno, voy a hacer la oración, y después María creo que la va a hacer Aldo, ¿no? Sí, después de vos toma Aldo, y ahí vamos cerrando. Adelante. Ok. Vamos con la oración.
Señor, te damos gracias en esta noche por el testimonio de Aldo y Liliana, por su ministerio, por la entrega, Señor. Ellos han dejado aquel ministerio en Estados Unidos para venir aquí a Argentina, Señor, a desarrollar este ministerio con los judíos, que es tan importante. Se están juntando varios ministerios para el objetivo de tocar al pueblo de Israel, de honrar al pueblo de Israel. Señor, pedimos que tú les bendigas en este ministerio de vínculos de paz, que ellos continúen trabajando, difundiendo, y que realmente tú les acompañes en su vuelta a los Estados Unidos, que logren todo el apoyo que necesitan para continuar el trabajo aquí y podamos seguir trabajando juntos. Pedimos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ellos. Amén. Y bueno, quería antes de despedirme, me recordé de compartir algo hermoso con ustedes cuando hicimos nuestro segundo viaje a Israel. Pudimos visitar a mi tío que vivía en Beersheba por muchos años. Él peleó la batalla de los 6 días en junio de 1967. Y recuerdo que la segunda vez que fui, le dije directamente, sin vueltas: tío, es hora que aceptes a Yeshua HaMashiach. Se puso a llorar y juntos oramos para que él reciba a Jesús como su Mesías. Fue una gran bendición. A los pocos meses él partió a la presencia del Señor, pero fue una sorpresa que el Señor nos dio. Y ahora me gustaría hacer lo que hacemos en todas las iglesias, con una mano en la cabeza, otra mano en el corazón. Dice la palabra que Dios le dijo a Moisés: Moisés, dile a Aarón tu hermano que cuando bendiga al pueblo, lo bendiga de la siguiente manera: Yevaresjeja Adonai beishmereja, Shaer Adonai panabeleja bijuneka, Isa Adonai panabeleja, Beyasem leja shalom. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea. Amén. Amén.